Buenos días. Vamos a dar comienzo a una clase más de este diplomado en epistemología jurídica. Y pues recuerdo a quien no lo ha hecho que por favor, si pueden, si es técnicamente posible, es preferible que mantengan sus cámaras prendidas. Eso es una indicación aquí de la escuela para fines de registrar la asistencia. Bueno, hoy vamos a ver un tema de los más interesantes, de los más bonitos, eh, de los que tienen mayor fondo, que se pueden, eh, que van a poder eh, estudiar, no solo en este diplomado, sino en cualquier otro diplomado que ofrece esa escuela. Pues, y es el tema de la complejidad, la complejidad del derecho. Mm, Vamos a ver qué tan... Hemos tenido algunos problemas técnicos. A ver si no hay problema con esto. Vamos a ver este tema. Es complejidad y derecho. Teniendo en cuenta que el derecho eh, conforma uno de los más importantes sistemas de la sociedad. El tema de la complejidad, eh, ustedes lo van a poder ver, eh, que es muy recurrente. Actualmente, desde hace 15 o 20 años, hay más y más y más libros, estudios sobre el tema de la complejidad de la economía, la complejidad de la filosofía, la complejidad de la biología, y la complejidad y tantas otras em, disciplinas. Debemos saber que una de las características de la complejidad es que no se queda en una materia, en una disciplina, sino que supone
la concurrencia, no de otra o de otras, sino de todas las disciplinas, porque así es nuestro mundo. Nuestro mundo es complejo. La comprensión de la realidad parte del hecho que debemos comprender de que la realidad está compuesta por elementos que se organizan en sistemas. Ustedes y yo, es la costumbre, cuando vamos a la escuela, tenemos una clase de matemáticas, otra de civismo, otra de biología, otra de... Bueno, cuando ya estamos en la carrera del derecho, estudiamos derecho civil, derecho mercantil, derecho procesal, derecho administrativo, derecho este, constitucional, como si fueran partes diferentes de un mismo todo. Y el hecho es que no son partes diferentes. Es para la comprensión, tenemos que partir de la base de que la realidad es todo eso. Y dividirlo en partes es realmente reduccionista. Cuando dividimos el estudio de, de los seres vivos en anatomía, en fisiología, en, estamos partiendo, haciendo cuadritos de una misma cosa. Todo en este universo es o es un sistema en sí, o es parte de un sistema. Digamos que eh, se puede incluso organizar en un enorme, gran y absoluto sistema, que es el sistema del universo, al cual no tenemos todavía, pues, mucha, mucha certeza de ni cómo comenzó, ni cómo va a acabar, ni qué tamaño tiene. Él hace muy poco, estoy hablando de 1993, 94, por una serie de sondas que se pusieron en órbita, se hizo un inventario del universo, donde la materia que nos compone, nosotros la materia común, simple, es menos del 4% de todo el universo. Un 28%, algo así, es materia oscura. Y un 70% es energía oscura. Incluso de esa materia ordinaria, que se llama bariónica, materia de la que estamos hechos,
estamos en la materia en la que estamos hechos. Aún así, corresponde a menos del 1% de toda la materia ordinaria, porque más del 99% de la materia ordinaria están las estrellas, que ocupan este, mucho más del 90% de los planetas. Entonces, todo esto, todo, debemos entender que todo esto es parte de un sistema, de un mismo sistema. Que, que ese sistema, sí, vamos a hablar de sistemas. A- a- en, en lo que resta de la clase, vamos a hablar de preferentemente de sistemas. Un sistema es aquel que muestra propiedades emergentes, estos atributos que no son compartidos de por las partes más pequeñas. El sistema no es igual a las partes. El producto del sistema es más que la suma de las partes. En cada parte del sistema no se contiene todo el sistema. Bueno, es la, la- el pensamiento sobre la complejidad es eh, muy vasto y por supuesto que no tenemos ocasión de de agotarlo en estas 2 horas. Un sistema es aquel que muestra propiedades emergentes. Propiedades emergentes que no son lo mismo que las partes del sistema. Y como no son lo mismo que las partes del sistema, entonces el resultado es inesperado, siempre es inesperado, impredecible, ¿no? Impredecible, estamos hablando de ah, estadísticamente impredecible. Porque eh, es igualmente, vamos a poner el ejemplo de un sistema, la economía. La economía como sistema, pues se comporta en medio de muchas partes, del dinero, de los bancos, de los contratos, de las mercancías, todas esas partes del sistema, cuando entran en combinación, forman un sistema dinámico. El sistema dinámico no es como como los granos de arena en una playa.
que realmente no fue un sistema, porque a pesar de que están en contacto físicamente los granos entre sí, eh, el resultado es perfectamente predecible. Se calientan, se expone al sol, se calienta. En la noche se enfría. O sea, no es un sistema que produzca algo diferente a la propia playa, a la propia arena de la playa. En cambio, en la economía, sí, sí, emergen cosas así, tales como em, riqueza, pobreza. ¿No? O sea, si tú sumas todos los jitomates, y todos los coches, y todos los bancos, y no te da pobreza, o no te da riqueza. No, es la suma, la interacción de de todas estas partes, lo que provoca eh, comportamientos, consecuencias que, no, que en principio no sabemos qué van a hacer. Una persona piensa que si distribuimos de cierta manera los factores económicos, vamos a crear riqueza. Otra persona piensa que si distribuimos de otra manera los factores económicos, vamos a crear justicia. Por lo general, la justicia y la riqueza son dos cosas inasibles. Bueno, la riqueza, bueno, o sea, la acumulación de muchas cosas, ¿no? Pero las propiedades emergentes son atributos que no se observan en cada uno de los individuos, en cada uno de los componentes del sistema. En los jitomates no está justicia, ni riqueza, ni pobreza. Son propiedades o atributos que no solo no se observan en los individuos o en las poblaciones, sino que se hacen evidentes únicamente cuando coexisten en, en, en relación dinámica. Aquí tenemos a nuestro pensador estrella em, sobre los temas de complejidad, un francés que se llama Edgar Morin, o se quieren españolizarlo, Morin, que sigue vivo. Este año creo que cumple 102 años. 102 años. Es muy longevo, Edgar Morin. Son muchos los pensadores que han incursionado
en el tema de la complejidad. Debemos entender que la complejidad primeramente apareció en el ámbito de las ciencias de la biología para explicar los fenómenos de la vida, los fenómenos de la organización de las células. Luego pasó a otras disciplinas y Morán, es un filósofo o sociólogo francés de, de origen judío. Pero también tenemos otros muchos autores. Vamos a hablar de los miembros del Instituto Santa Fe en Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos. Son científicos todos que se dedican, eh, Stuart Kaufman, eh, Murray Hellman, John Holland y Paul Sliers. El que único que ha muerto es este último, Paul Sliers. El único que era filósofo, tal cual era Sliers. Y era un filósofo que obviamente no estaba en el Instituto Santa Fe, porque ese es el instituto que está eh, este, en el estado de Nuevo México. Pues es más dedicado a temas de ciencias más duras, de la física, la biología, la medicina. Siliers es sudafricano, o era sudafricano, y era el único de todos estos que se puede decir como filósofo. Tenemos un español que tiene nombre, nombre inglés, pero pues, es el único que ha estudiado el tema, la complejidad como tal, y lo ha relacionado con la democracia. Y dice una frase que tenemos que tener en cuenta, y sobre todo para estos momentos eh, que estamos viviendo en nuestro país. La principal, la principal amenaza de la democracia no es la violencia, ni la corrupción o la ineficiencia, sino la simplicidad. Esa es la principal amenaza de la democracia, la simplicidad. Creer que creer que se puede explicar la política con términos simples. Como alguien que decía,
Pues es muy difícil sacar petróleo, pues, nada más llegas, haces un hoyito, haces un hoyo y pues lo sacas ya, ¿no? Es muy fácil sacar petróleo. Esa es la principal amenaza de la democracia. La gente que piensa así, que piensa que todo es simple, que todo eh, es, que nada es complejo, siendo que en realidad todo es, todo está en un ámbito de la complejidad. Debemos de ¿qué significa la palabra? ¿De dónde viene la palabra complejo, complexos? Prensar, enlazar. Y no es lo mismo que sinuoso. O sea, complejo no es lo mismo que complicado. Si decimos, es que esto está muy complicado, no lo puedo entender porque está complicado. Bueno, eso no es lo mismo que complejo. Complejo significa que es partes entrelazadas entre sí. La palabra complejo procede del latín complexus, participio pasivo de completi, lazar, entrelazar. El sistema complejo por antonomasia, el sistema más complejo del universo es el cerebro humano. Por eso, las ciencias de la complejidad nacen en el ámbito de las ciencias naturales, particularmente de la biología. Y la comprensión de la complejidad am, ha resultado ser un modelo muy fructífero, muy fructífero, muy potente para la comprensión de la naturaleza de los fenómenos que nos rodean, tales como pues, la economía, el lenguaje, es un fenómeno complejo, la sociedad, la economía, Internet, el cerebro humano. ¿Cuál es la em, propiedad emergente del cerebro? La propiedad emergente del cerebro es la conciencia. La conciencia no se puede explicar por la suma de las neuronas. O sea, si nosotros agarramos y somos cada una de las 100.000 millones de neuronas y las vemos eh, en su simplicidad, en su mm, individualmente, en su individualidad, ahí no hay conciencia. Digamos que las neuronas de tu cerebro no saben quién eres tú. Las neuronas de tu cerebro no saben de quién te enamoraste. Las neuronas de tu cerebro no son
pensamientos. Los pensamientos, los sentimientos como el amor, eh, la conciencia, el yo, emerge como cualidad, surge como cualidad emergente del sistema complejísimo, complejo que es el cerebro. El ser humano tiende a, a conocer todo lo que en realidad está como la raya de arriba, o sea, mezclada, que da bucles, y da, se entrelaza y se, eh, se anuda y finalmente parece que es algo muy complejo. Nosotros, para entenderlo, tenemos que simplificarlo. Simplificamos los fenómenos porque no hay de otra. Así ha sido la historia del pensamiento humano. Así ha sido la historia de la filosofía, de la ciencia. O sea, todo lo complejo que es, que se nos presenta en la realidad, eh, lo hemos reducido para entenderlo a elementos simples. A ver, en la filosofía, pues claramente, el mundo de las ideas es una simplificación de una cosa mucho más compleja. Es sustancia. Creo que ayer veíamos como Aristóteles vaca las ideas a las cosas y las pone en las sustancias. Bueno, eso también es una simplificación. El dualismo cartesiano, las mónadas de Leibniz, el sujeto trascendental de Kant, dividir a la sociedad en proletarios y burgueses es otra simplificación de un fenómeno mucho más complejo. El absoluto de Hegel, la lucha de clases de Marx, nos lleva, son intentos de explicar fenómenos complejos mediante métodos simples. Los simplifican en esencias, en principios básicos, pero eso es necesariamente incompleto. Incompleto, porque es insuficiente. La realidad no es así. O sea, como la sociedad no se divide en fifís y cheros, ¿no? O sea, es mucho más complejo. Hay mucha gente que se le puede llamar fifí, que en realidad es un chairo, y muchos, o sea, eh, pero la gran mayoría de las personas no obedecen a ninguno de las dos categorías. Eso estoy seguro que tú tampoco obedeces a ninguna de las dos categorías, porque es una simplificación mental que
no, no corresponde a los hechos reales. Vamos a ver, si hacemos con rayas que se mezclan y que se hacen bucles, vamos a ver de qué manera ha sido el trayecto del pensamiento humano desde la antigüedad, o lo que llamamos antigüedad, que no es muy antigua la antigüedad. Premoderno es una explicación muy simple. Esto está ahí porque Dios lo puso ahí y siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí. Punto. Ahora de qué punto, ¿no? La filosofía moderna nos da un paso más la, hacia la complejidad, o sea, la comprensión de la realidad, no como una cosa simplísima, sino como una cosa no, simple. La modernidad nos lleva al progreso y es inevitable el progreso, o es inevitable la lucha de clases, es inevitable la revolución. Inevitable. Bueno, sí, podemos hacer algo para apresurarla, ¿no? Podemos crear partidos políticos que, no obstante la violencia, no obstante nada, se impongan sobre los otros. Pero, bueno, es, en la posmodernidad es una comprensión completamente que asume la complejidad. Ese es uno de los trasfondos que distinguen al pensamiento moderno del posmoderno. Al posmoderno, pues, es claramente complejo, claramente un pensamiento de la complejidad, claramente un pensamiento que, pues, con, comienza en Nietzsche, sigue en Heidegger, Foucault, Derrida, Agamben, Espósito, todos ellos explican, no desde el punto de vista de Edgar Morin, pero sí explican la realidad desde un punto de vista de no simplicidad. Es más, es más, el que inventó la palabra posmodernidad fue un francés que se llama François Letard, que en su libro La condición posmoderna habla de que la modernidad y hasta todo el pensamiento de todos los siglos se caracteriza por crear macrorelatos, grandes explicaciones del mundo. Un macrorelato es el, el marxismo. Otro es cada una de las religiones
ofrece un macro relato que nos aleja de la complejidad, simplifica las, simplifica los elementos de la sociedad, donde una ciudad, un mundo, un universo donde todo, todo, o casi todo, lo que puede conocerse es complejo o pertenece a un contexto más complejo. Esto eh, lo vimos con una teoría matemática que surgió a finales del siglo XX, que es la ciencia, la teoría del caos, y esto que están viendo en el esquema se llama trayectoria del sistema de Lorentz. Bueno, es una muestra de como dos, dos objetos pueden interactuar, pero nunca según un mismo, nunca según, de modo absolutamente predecible. Edgar Morin nos pone frente a la realidad del pensamiento que pasó de simple a complejo. Por eso, Morin dice, bueno, el pensamiento de Newton, aunque nos cueste trabajo comprender algunas veces eh, la matemática de Newton, el fondo es un pensamiento simple. Kepler, Laplace ofrecen, ofrecen explicaciones simples. Parece que nos ofrecen un universo perfectamente ordenado y donde vemos que las estrellas este, dan vueltas y es perfectamente predecible dónde va a estar un planeta y es perfectamente predecible qué va a pasar dentro de 1 millón de años y podemos, pero, un momento, estamos ante una realidad de profundo caos también, no de cosmos. El caos es el- la- el contrario del cosmos. El cosmos es el orden, hasta digamos, hasta la palabra cosmos la usamos para designar pues todo el grupo de la realidad que nos rodea, ¿no? Morin nos dice, estamos en un universo que es cosmos, pero es caos, que es caos, pero es cosmos al mismo tiempo. Por eso no podemos decir que vivimos en el cosmos, realmente vivimos en el caosmos.
Y esto lo tenemos que aplicar a la explicación de los sistemas. Los sistemas, como decíamos, se componen por varios elementos que forman una totalidad, lo cual produce o realiza alguna función. No todos los sistemas son complejos. Hay sistemas que no son complejos. A ver, lo vamos a ver más adelante. Pero lo que sí es que, ¿cómo sabemos que un grupo de cosas forman un sistema? Porque tiene una unidad en lo múltiple. Morán le llama unitas multiplex. Lo pone en latín. Esa es la esencia de un sistema. Un sistema es la unidad dentro de lo múltiple, o lo múltiple que conlleva a la unidad. Y o sea, algunos principios que eh, nos relata eh, Morin, Moran, según los cuales esta, esta noción de complejidad se desarrolla. Primero tenemos el principio dialógico, porque los conceptos complementan, las partes de un sistema se unen en, para ser complementarias entre sí, crear un efecto. No importa que a veces sean opuestas. Por eso la simplicidad, entendida como un, un dislate político, tenemos que entenderla en nuestro análisis como parte de la complejidad. O sea, es un elemento que uno de los elementos políticos y económicos y jurídicos que creen que todo es reducible a la simplicidad. O sea, es opuesto a la misma complejidad, pero la complejidad lo absorbe como parte de sí. Este principio nos permite presentar paradojas y tensiones en los sistemas complejos. Tenemos también aquí el núcleo retroactivo. Puede parecer muy remontante la palabra, pero se refiere a que eh, todo sistema
compuesto por distintos elementos. Cada uno de los elementos se comporta con una causa que, que conduce a un efecto, que conduce a otro efecto, que conduce a otro efecto, que conduce a otro efecto que finalmente afecta a esa misma causa. O sea, la causalidad no es lineal, sino circular. Y cuando la causalidad es circular, eh, pues eh, se provoca que si yo causo algo que finalmente me va a afectar a mí, pues yo no sé cómo me va a llegar eso después del círculo, ni sé cuál va a ser eh, el, el efecto que va a tener esa otra causa que recibió el efecto de la anterior causa. Un sistema también es autoorganizativo. No solo exhiben propiedades emergentes, como vimos, sino que se autoorganizan de forma espontánea. Es difícil. Un sistema como, como la economía es algo que se autoorganiza de forma espontánea. Quieran o no quieran. Hay veces que hay algunos pensadores capitalistas que dicen que está la mano invisible del mercado y que esa mano invisible va a ser la que va a crear más riqueza y esa riqueza va a, caer en primer lugar en los ricos y luego va a permear a las clases más desfavorecidas. Y hay quien no cree eso. No, es un, es es una manera de darnos a tole con el dedo. Realmente no hay ningún vaso invisible que organice la economía, pero en realidad sí lo hay. O sea, en realidad sí lo que no podemos decir, o sería muy tonto decir que una cosa no tiene más causas y que las causas tienen otras causas y otras y otras y otras y otras, otras causas. Y es efecto, causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto. Cuando el efecto viene siendo, viene afectando a la primera causa, pues estamos en un esquema donde no sabemos qué esperar. Principio del holograma. El todo está presente en cada parte. Esto es verdad en cierto tipo de sistemas, como los seres vivos.
que la información de todo el cuerpo está en el ADN que contiene cada célula. Todo está presente en cada parte. Cada elemento sin ser igual la parte que el todo, sí podemos decir, o debemos decir, que el todo está en germen, al menos en cada una de las partes. Recursividad, los efectos son productores y causantes de aquello que los produce. Veamos. Y el último principio que vamos a ver es el bucle entre orden, desorden y organización. Es caos y cosmos. La complejidad integra a estos tres elementos de una forma dinámica recursiva. Vamos a poner el ejemplo del sistema social. El sistema social, la sociedad necesita a la persona, pero la persona necesita a la sociedad. Me parece que ayer hacíamos una reflexión sobre la sobrepoblación y el colapso poblacional. El sistema, para existir, necesita a las personas. No hay un sistema que, que, que no tenga componentes. O sea, no hay una sociedad sin ciudadanos. No es posible, vaya. O sea, es como tener al agua sin H2O, sin H, sin hidrógeno, o agua sin oxígeno. No es posible. Y a su vez, la persona necesita el sistema. Ahora vamos a ver la parte un poco más jurídica. Vamos a ver que los derechos implican la existencia de una sociedad, al igual que los derechos políticos electorales implican la existencia de una sociedad políticamente organizada. Al igual que sin personas no hay fin y sin sociedad no hay. La vida de las personas sería muy difícil sin sociedad. Imaginemos que nos vamos al desierto, a la selva, y es dificilísimo, sería dificilísimo subsistir por nuestros propios medios. Necesitamos a alguien que haga ropa, alguien que fabrique aire acondicionado, alguien que fabrique casas, porque nosotros seguramente construyó su casa, ni su ropa, ni sus zapatos, ni escribió los libros que ha leído.
Es una dependencia mutua. Al mismo en ese sentido también, cuando nos fijamos en la parte em, jurídica y en la parte electoral, ¿por qué decimos que tenemos derecho político electorales? Porque tenemos una sociedad que los respeta. Robinson Crusoe en su isla no tenía derechos. Hay que ver, hay que ponerlo así, muy claro. Robinson Crusoe no tenía derechos, no tenía derechos humanos, no tenía derechos políticos, no tenía derecho de votar, no tenía derecho a información, no podía formar un partido político, no podía afiliarse a ningún partido político, no podía ser votado por ningún cargo. Robinson Crusoe necesita de una sociedad políticamente organizada y que no lo tenía en su isla desierta. Al igual, nosotros, como individuos, como personas, como ciudadanos de un país, nos cambiamos a otro país y los derechos políticos electorales que gozamos aquí mismo, pues se cambian o se pierden o se transforman. Si yo me voy a Dinamarca, ha estado muy de moda hablar de Dinamarca, ¿no? Yo no me puedo meter a un partido político. Tendría que hacer muchas cosas para poder ser eh, elegible o para eh, poderme inscribir a un partido político. Ahí por las votaciones a diputados, no puedo votar, no soy danés. Igual que un danés, si viene aquí, pues tampoco puede votar, porque no es mexicano, no tiene la ciudadanía. Ahora vamos a distinguir entre complejo y complicado. Complejo no es lo mismo que complicado, lo vimos antes. Porque, ¿por qué? Más complicados. Son aquellos cuya conducta puede explicarse a partir de la naturaleza y funcionamiento de sus partes. El producto de las sumas se puede explicar por la suma de sus partes. En cambio, los sistemas complejos, realmente complejos, como los cardúmenes de peces, las abejas, las hormigas y la economía y de modo muy especial el cerebro, sus productos
no son la suma de sus partes. ¿Cómo lo veremos hace un momento? ¿Cuáles son las marcas distintivas de los sistemas complejos? La capacidad de organización y que exhiben problemas emergentes. Todo esto ya lo expusimos, pero vamos a ver que tenemos un gran problema intelectual, porque estamos en el dilema del análisis. Si un producto está determinado por muchas partes, entonces, pues para comprender algo, tenemos que hacer un análisis. Análisis, bien, significa separar para comprender. Y esto es lo que has hecho ordinariamente. Tú solo separas para que lo entiendas mejor. Pero si tú separas las partes, entonces quizá no comprendas de qué modo se interrelacionan entre sí. O sea, si te vaya algún aspecto de, 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 de ese sistema. Cuando uno em, divide las partes, en un sistema lo divide en partes, lo está realmente destruyendo, porque el sistema no se comporta, solo que se comporta unido. No tiene sentido estudiar los elementos aislados. Solo nos queda estudiar la naturaleza de las relaciones que guardan entre sí las distintas partes. Solo nos queda, o sea, si yo voy a analizar el sistema económico y, y lo separo en productos, bancos, dinero, y me meto únicamente a estudiar los productos, pues no estoy estudiando la economía, estudiando este producto, quién sabe qué tiene, ¿no? A lo mejor pues, es un aguacate, pues sí, si yo me meto a estudiar solo el aguacate, no estoy estudiando la economía. No sé si, espero que haya quedado en este caso dilema del análisis. Mm. Esta es una lista de elementos que distinguen a un sistema complejo. De alguna manera ya lo vimos. Vamos a pasar.
No, no hemos visto el, el primero de los elementos, la multiplicidad de elementos. Los sistemas complejos, por lo general, tienen muchísimos elementos. El cerebro tiene 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas. Si eh, estudiamos el sistema electoral como un sistema complejo, vamos a irnos cada que el, eh, el, el número de personas que están en el padrón electoral es algo así como de un poco más de 93 millones de personas. Y a eso hay que sumar las autoridades de todo tipo, jurisdiccionales, las autoridades eh, administrativas, los medios de comunicación, los partidos políticos, las coaliciones, los medios, el actuar una barda con eh, hashtag es Claudia, es parte de un sistema electoral. Es una cosa que participa del mismo sistema. Y la interactuación. La interactuación en las partes debe ser dinámica, no, como les decía, los granos de arena en una playa, sino que deben interactuar de diferentes maneras. Y las interacciones deben ser penetrantes en el sentido de que, en el sentido de que se deben una, un efecto debe poder ser causa del propio efecto, eh, la propia causa, eh, deben ser circulares. ¿Cuál es la propiedad emergente de los sistemas electorales? Es la democracia. Así como el cerebro, el sistema la propiedad emergente es la, eh, la conciencia o los pensamientos de los sistemas electorales, es la democracia.
Bueno, tiene una propiedad emergente que claramente se vincula con, claramente se vincula con, em, se vincula con las distintas partes del sistema social, pero es algo que es de algún modo poco, eh, que no es la suma, el producto de la suma de las partes. Cuando hablamos de los sistemas electorales, veíamos que es necesaria la interactuación de los distintos elementos del sistema entre sí. Em, bueno, pues imagínense, un partido político postula a un candidato. Partido político, el candidato es otra parte del sistema. La autoridad que lo registra es otra parte del sistema. Llega la jornada electoral y pierde. Entonces, ese candidato va con la autoridad judicial a interponer un medio de impugnación, y ese medio de impugnación a través de él provoca como no solo que se le reconozca el triunfo, sino eh, que puede traer una mejoría para el, el status quo de las mujeres o de los indígenas. O sea, así se va complejizando el sistema electoral y las, las relaciones son penetrantes entre sí. Entonces, quisiera plantear que este tema, pues, realmente es muchísimo más largo, que el sistema democrático puede entenderse como un sistema complejo en, en toda regla, que el sistema democrático incluye al sistema jurídico, es parte del sistema, como el sistema jurídico también es parte del sistema de la sociedad en otros aspectos, en todos los otros aspectos. Cuando uno estudia
derecho, lo bueno e interesante de haber estudiado derecho es que uno estudia la forma del Estado, cómo acontece el Estado. El Estado, cómo se organiza entre sí el Estado, cómo le da, eh, cómo ese Estado es productor de, de ciertos elementos que se pueden considerar como derechos que los, y que los derechos son elementos que a la vez eh, procuran o dan pie a que las partes de la sociedad, que somos nosotros cada uno, pueda hacer otras cosas diferentes o se comporte de otro modo. Y el comportamiento nuestro varía, da pie a una modificación en el comportamiento de alguien más o da pie a una sentencia o da pie a algo o a la creación de un partido político. Entonces, si lo vemos así, podemos captar cómo la sociedad, cómo estamos insertos en un grupo social, que es lo que nos da los derechos, lo que nos da los derechos subjetivos. Los derechos subjetivos, derechos subjetivos que, que como tal, ahí que no quiero desviarme demasiado del tema, pero los derechos subjetivos son libertades y potestades que tenemos, pero las libertades y potestades, ¿cómo es que tenemos una libertad, una potestad? Solo es, solo es posible a través, si otra persona, si, si otras personas, instituciones, o personas en particular, me respetan ese derecho particular. Si alguien llega, si el INE, por ejemplo, me borrara de la lista nominal, me está borrando de mi derecho a votar. Sí, claro que puedo hacer, que puedo ir al tribunal, lo que sea, ¿no? Pero de momento, otra persona, o sea, el hecho de que tú tengas derecho, que tú tengas derecho a votar, significa que todos reconocemos que tú tienes derecho a votar, que hay un aparato que pues, cuenta los votos, que le da el triunfo, da, asigna los triunfos de acuerdo a los resultados de los votos.
Pero esto significa que los derechos están en los demás. Esa es una cosa muy clara de la complejidad. Los derechos, tu derecho a votar, no existiría si no existieran muchas obligaciones aledañas. Por eso se puede decir que los derechos subjetivos, al ser parte de una sociedad compleja, no son otra cosa más que, lo voy a poner así, eh, no, no es exactamente lo que voy a decir, no es exactamente lo que parece que voy a decir. Los derechos son imaginación. Tú tienes un derecho porque los demás lo se imaginan. Tú te imaginas que tienes esa libertad, esa potestad. Y es una imaginación compartida. Todos nos imaginamos que tú tienes ese derecho, esa potestad. Por tanto, no, por tanto, tú tienes ese derecho. Esto, eh, esa propiedad imaginativa de los derechos ahonda, ahonda eh, la propiedad de la complejidad social, la complejidad en el derecho. Porque los derechos no van a ser cualquier cosa, sino van a ser una imaginación compartida, una ficción, ¿no? Eso es lo que algunos autores llaman ficción útil, pero no deja de ser ficción. Robinson Crusoe, en su isla desierta, no tenía derechos, no tenía derecho a votar, no tenía derechos humanos, porque no había nadie que, que le respetara los derechos humanos, ¿no? O sea, él mismo sí, cada vez que iba a comer, y cada vez que bajaba un coco de la palmera y se lo comía, pues sí, respetaba su derecho humano, ¿no? Su propio derecho humano a la vida, ¿no? Pero se ha entendido que los derechos humanos solo se viven en sociedad, en una sociedad compleja. Y en las sociedades en las que hay tiranías, en las que hay eh, dictaduras, ¿qué es lo primero que hace una dictadura? Simplificar la sociedad. Esto es muy simple. Todos deben crear una sola cosa, una sola idea. ¿Se acuerdan? En China, del libro amarillo de Mao. Mao, aparte de que mató a millones de personas, quemó todos
que su idea era la revolución cultural. Quemó todos los libros, quemó todos los libros. Bueno, algunos se salvaron y gracias a eso este, sabemos de mucha de la cultura china, pero emitió un libro, el libro amarillo, que es el único libro que debes leer. Ese es el único libro permitido, el único libro de acuerdo al cual debes conducir los destinos de las personas. Eso es una simplificación absoluta. Cuando se simplifica absolutamente, no es, provienen, o sea, la simplificación absoluta da origen a monstruos. Yo creo, como la persona que fue eh, am, a la biblioteca de Alejandría y se encontró con muchísimos libros, dijo, si esos libros dicen lo mismo que el Corán, no son necesarios. Si estos libros van en contra del Corán, no son necesarios. Por tanto, hay que quemar la, la biblioteca. Y bajo esa idea se quemó la biblioteca. Bajo una idea de simplificar al máximo la realidad, siendo que la realidad no es simple, no es simplificable. La realidad es compleja. La realidad se debe estudiar desde muchos puntos de vista. Esto es lo que se llama la transdisciplinaridad. Tú no te puedes quedar únicamente con el derecho procesal. Vamos a hacer eh, una, una, un análisis jurídico, porque el análisis jurídico, como lo pensaba Kelsen, no tiene en cuenta nociones así como, pues, así, como implicadas como la justicia o cosas incomprensibles como, como la racionalidad. No, no. La norma se divide, se comprende por una forma muy simple que es que coincide con la forma de eh, una, una de las formas de la lógica clásica, que es el silogismo. La norma trabaja según el silogismo. Lo que hacen los jueces es la subsunción. La subsunción es otro silogismo, pero digamos que al revés, en la subsunción no solo se usa el silogismo, sino también la absunción, abducción, en fin, pero son formas muy simples. Un análisis no jurídico no puede tomar en cuenta
aspectos sociales, no puede tomar en cuenta aspectos políticos. ¿Por qué? Porque se sale de la pureza del derecho. El derecho puro, puro y duro, es esas formas, son esas formas de la propia, explicables a través de la propia lógica. Y con esto abrimos los micrófonos, porque entiendo que una clase que haya hablado ayer del constructivismo y hoy de la complejidad, necesariamente apela a la participación del alumno. Por eso me gustaría preguntar si hay alguna observación, alguna, alguna, algún comentario, alguna historia, alguna anécdota que nos puedan compartir. ¿Qué piensan ustedes de la reducción del pensamiento a sus aspectos más simples y la necesidad de entender todo desde una perspectiva compleja? Compleja que no complicada, sino ya vimos que pues, no es lo mismo complejo que complicado. Y a ver si alguno de ustedes piensa algo diferente sobre los sistemas o sobre si nosotros vivimos en un sistema o somos parte de creamos sistemas o hasta qué punto el poseer, el poseer em, eh, eh, la, la conciencia de que somos parte de un sistema, afecta al mismo sistema y nos afecta a nosotros mismos. No sé si ustedes vieron, ya bajando el terreno del chisme, una noticia hace 2 días o así, 3 días, de un sujeto que se le puso Lord Lomas y salió insultando al presidente, eh, insultando a la candidata favorita de Morena, y pues eso es una imagen de ellos. No sé si lo vieron. Bueno, pues ese sujeto fue mi compañero de primaria. Yo me acuerdo de él en primaria. Digo, hace 30 años que no lo veo, pero ¿cómo es posible que una persona
que aparte tiene muchos problemas con las drogas y muchos problemas con el alcoholismo, pueda en un momento ser definitoria del rumbo político de este país. Sí, porque si se acuerdan, empezó a decir que eh, va a hacer cosas con este periodista Lord Mola y que va a matar al presidente, y que no sé si lo vieron, pues es un tipo así, bueno, no, una parte del sistema puede echar a perder todo, o puede recomponer todo, no sé, según, según el aspecto político en el que uno se encuentre. Y pues, de hecho, eso, creo que como que Omar tiene eh, algo que decirnos, un, Pues nada más un comentario que a pesar digamos, la complejidad, tienen que estudiarlo, eh, deconstruirlo, digamos así, para ver que precisamente no es complejo en cosas más, más fáciles de entender. Entonces, aunque abogan por lo complejo, también tienen que basarse en lo simple que, que une a ese sistema. sí, bueno, o sea, lo simple es nuestra vía para conocer lo complejo. Difícilmente nuestro cerebro está hecho para conocer lo complejo así como así. Estamos más bien diseñados para entender cosas parte por parte. De modo que, pues, como dices, eh, sí necesitamos una comprensión parcial y luego una comprensión general. Pero es muy importante y es el mensaje que yo quiero que les quede de esta clase, que no es correcto, que la realidad es compleja y que si la estudiamos por parcialidades, por parcelas, pues eso no es la realidad. Eso, si leemos un párrafo de un artículo, no estamos leyendo la ley, estamos leyendo una partecita que pues puede ser más o menos importante en el contexto del todo, pero partimos de la comprensión simple, pero no tenemos que quedarnos con que todo es simple, tenemos que quedarnos con que todo es complejo, tenemos que quedarnos con que a partir de ahí entendemos cosas simples, pero esas cosas simples se deben unir para formar un sistema de pensamiento complejo.
Muy bien. Pues muchas gracias, Omar. Y pues no sé si alguien más eh, quiera darnos una impresión. ¿Qué opinas, por ejemplo, Héctor, de la multidisciplinaridad, de que todo se debe aprender desde muchas partes? Sí, ayer analizando una entrevista que le hacen precisamente a Auli Sarnio, que nos los comentaba ayer, él comenta que la tarea del derecho consiste en fortalecer la integración social. Entonces, precisamente porque el derecho, comenta, es una realidad cambiante. Ahí esa entrevista se la hacía precisamente Manuel Atienza, que también se comentaba ayer. Se me hace muy interesante en el sentido de que la integración social. Entonces, también ahí viene ya un sistema social, un sistema jurídico, y ahí es donde empieza la complejidad en la interacción también de un sistema general con los subsistemas. Cómo se van a esas disciplinas, cómo se van a relacionar. La parte social, la parte política, el día de hoy comentaba la parte electoral también, y cómo tenemos que ir haciendo pues un análisis general para precisamente no hacerlo por partes, como comentaba hace un momento, en esta parte cambiante. Ahora, también es interesante ver desde una perspectiva, por ejemplo, de la definición de paradigma. Ayer comentaba también la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, en la parte de la ciencia normal. ¿Cuáles serían ahorita los paradigmas en la posmodernidad del derecho? ¿O en cuáles serían los paradigmas en este momento? Y desde una cuestión ya de carácter epistemológico, ¿cuáles serían los modelos o las formas de conocer esta complejidad? ¿Cómo la podemos metodológicamente comprender, analizar y deducir también? En efecto, son elementos pues qué interesante que te causó, qué bueno que te causó interés el estudio de estos autores. Estoy seguro, aparte, de que si estudian o leen a Edgar Morin, les va a encantar. Es de lectura muy fácil, no es complicado. Ahora sí que, hablando de complicados, no es difícil comprender todo lo que nos dicen. Es muy culto. Y él te critica a la simplicidad que, que mostró Descartes en su momento, que dividió el mundo en una dualidad y mira, uno de los más importantes trabajos de Descartes es el libro de El método de Descartes. Bueno, Edgar Morin, los más importantes de sus libros se llaman El método, también un poco como para burlarse de lo de Descartes y aprovechar la idea de que un método nos va
a conducir al conocimiento de todo, sino que no es un método, son muchos métodos. Y el método de Moen son como 7 libros. Cada uno se enfoca a una cosa diferente. Cada uno se enfoca a la a la astronomía, a la sociedad. eh, no hay uno que se enfoque al derecho como tal. Lo que habla del derecho lo dice cuando habla de la sociedad. Pero les va a gustar mucho también el estudio de eso para que podamos sumergirnos en la comprensión de cuáles son los paradigmas, como decía Héctor, cuáles son yo te diría que el paradigma de la posmodernidad es que no hay paradigma. Ese es el paradigma. O sea, explicar las cosas según un paradigma es justamente lo que se pone en la posmodernidad. Ellos justamente están en contra de explicar todo conforme a un paradigma que puede llevar a una simplificación. Pues ya estamos sobre el tiempo, entonces si no hay más observaciones, damos por finalizada esta clase. Ya nos veremos en la próxima clase de, la, de este diplomado o en cualquier otra actividad de la escuela judicial. Bien, pues con esto me despido y pues con un saludo. Que pasen un buen Gracias, día. maestro. Gracias, doctor. Buena tarde. Buena tarde a todos. Gracias, buen día. Hasta luego, buenas tardes a todos.